¿Quieres verte más rejuvenecido, estar más sano física, emocional, mentalmente? ¿Quieres tener un sistema inmunológico reforzado, un balance hormonal sano, equilibrado? ¿Quieres estar más alerta, tener mejor memoria, tener mejor humor, retener más las cosas y sobre todo ayudarte a mantener tu peso? La fórmula de la Bella Durmiente funciona. Duerme. Duerme, de acuerdo al doctor Matthew Walker, que es un científico del sueño desde hace 25 años y publicó un libro que se llama Why We Sleep. Lo leí y de veras habla de la maravilla que todavía la ciencia no descubre del todo, de todas las cosas sanas que suceden en nuestro cerebro mientras dormimos. Dormimos una tercera parte de nuestra vida y dice que la raza humana, nosotros los inteligentes de la creación, somos los únicos que no dormimos las suficientes horas porque nos ha dado por negociar todo y en lo que cedemos es en nuestras horas de sueño. Y es la fórmula perfecta para con el tiempo abrirle la puerta a muchos padecimientos. Entonces, bueno, les voy a contar así, en resumen, cuáles son los puntos más importantes que Matthew Walker recomienda para tener un sueño de calidad. Número 1, duerme con un cuarto oscuro y frío de temperatura. Dice que si bien es importante tener los pies y las manos calientes para conciliar el sueño, tu cuarto tiene que estar frío, que el momento en que está frío tiendes más fácil a dormirte, que tu cuarto esté oscuro por completo si es posible, si no, duerme con un antifaz. El antifaz te oscurece por completo y ayuda a que tu cerebro descanse y concilie más fácil el sueño. Él dice que tenemos dos sistemas más importantes que nos marcan el sueño. El ciclo circadiano, ya sabes, ese reloj biológico que nos marca día, noche, día, noche. Y todas las funciones del cerebro dependen o se rigen de ese reloj mayor en nuestro organismo. Y otro es una sustancia que genera el cerebro, que desde que abres el ojo en la mañana, estás generando una sustancia, que si mal no recuerdo se llama adenosina, pero no quiero confundirlos, y esa sustancia a lo largo del día va aumentando. Y ya cuando son las 10 de la noche, esa sustancia te pide a gritos que te duermas. Entonces son los dos marcadores que nos llevan a dormirnos. Una, esa sustancia que crece en el cerebro y el ciclo circadiano. Entonces, lo que interrumpe esas cosas naturales para dormir es uno, dormir siestas después de la tarde hace que te baje esa sustancia que te pide a gritos te duerme, entonces cuando llega la noche, pues ya no tienes el mismo sueño. Y dos, buscar la luz del sol. Entonces cuando te levantes temprano, voltea a ver la luz del sol. Es lo más sano que podemos hacer temprano, por supuesto, tipo desde las 6:30, que es el amanecer, hasta las 8, 8:30. Ve el sol directo sin lentes oscuros. Después, por supuesto, no, porque ya es dañino. Pero a esa hora marca claramente, ordena este ritmo biológico del cuerpo, en donde vas a secretar mayor melatonina, mayor serotonina, vas a dormir mejor y ayuda a ordenar. Dice que las luces eléctricas de las oficinas, de las casas, cuando no nos exponemos a la luz solar, se confunde tu ciclo circadiano, entonces no sabe a qué horas dormirte y a qué horas despertarte. Por eso es importante ayudarle a la naturaleza. Luego, haz ejercicio. El hacer ejercicio nos drena la energía naturalmente y entonces en la noche llegamos más cansados y conciliamos mejor el sueño. Después, hacen a lo largo del día algo que te apasione, porque dice que cuando nos apasiona algo, gastamos energía y ese gasto de energía nos ayuda a dormir mejor por la noche. Después, otra cosa, por supuesto, no tomes agua 2 horas antes de dormirte, porque si bien es importante hidratarnos y más en esta época de calor, muy importante, evítalo 2 horas antes porque te vas a levantar al baño varias veces y eso interrumpe las fases del sueño. Después, dice que es importantísimo hacer un ritmo de sueño, o sea, que la regularidad en tu horario a la hora de acostarte y a la hora de despertarte es de lo más importante para poder considerar una buena noche de sueño. Entonces, por ejemplo, él aconseja dormirnos alrededor de las 10 y despertarte alrededor de 6:30, 7 de la mañana, pero que siempre sea, y que si tú creas ese orden en tu cerebro, te va a ayudar a que todo funcione mejor y te lleve a conciliar y a tener una noche de sueño de calidad.
Otra cosa que él dice, déjenme ver, relájate. Puedes tomar un baño de tina porque el relajar tu cuerpo ayuda a que bajes esas ondas del cerebro, a que te relajes y que concilies mucho mayor fácilmente el sueño. Puede ser escuchar la música o leer un libro, pero a la antigüita. Evita media hora antes de dormirte desconectarte de las pantallas. Evita la tele, el iPad, el celular, porque la luz azul impide que tu cerebro produzca la melatonina, que es lo que te ayuda a sentir esa dormilencia, ese cansancio. Entonces la luz azul es la luz exactamente del día, entonces nos retrasa la producción de melatonina hasta por 3 horas. Después se dice que el café, que si bien el café en la mañana, o sea, dura en tu cuerpo entre 6 y 12 horas, dependiendo de cada persona, dice que hay personas que dicen, no, yo tomo una taza de café a las 8 de la noche y me duermo perfecto. Dice que en su laboratorio ha comprobado como no es cierto que duermen perfecto, porque no alcanzas la fase del sueño profundo. Y no alcanzar fases de sueño profundo a la larga te resta longevidad, te resta lozanía en la piel, te resta retención de memoria. Entonces dice que si tú aparentemente crees que dormiste bien, tu descanso y recuperación no es igual. Y aparte él menciona algo interesante que dice que la gente no nos damos cuenta cuando no dormimos bien, que no nos desempeñamos bien al día siguiente. Creemos que nos desempeñamos igual que siempre. Y no es cierto, de acuerdo a pruebas que se han hecho en laboratorio, conforme menos duermes, menos tienes resolución en tu cerebro para resolver distintos tipos de problemas. Y luego, ¿qué otra cosa? Déjenme ver. Y ya, pues, o sea, de las cosas más importantes. Y otra cosa que me gustó, que dice, en vez de contar borreguitos, porque eso no te va a ayudar a dormir bien, bueno, la respiración profunda, eso siempre te relaja, pero dice, imagínate que sacas a pasear a tu perro. Entonces recorres mentalmente, cada que sales, abres la puerta, sales a la derecha, te encuentras con este árbol, luego te encuentras con la casa del vecino y trata de seguir todo el recorrido. Y la idea, eso es bajar tu cerebro de ondas beta a ondas delta, que son las ondas que nos ayudan a descansar, a relajarnos y a dormir mejor. Y si tienes una noche de insomnio, ni te preocupes, todo mundo en el planeta Tierra hemos tenido noches de insomnio. Antier, de pronto a las 3 de la mañana me desperté con 1000 pendientes y tonterías, y lo que haces es que te levantas, apuntas todo eso para que las saques, y regresé y me dormí al rato. Entonces, lo peor es preocuparnos, sino simplemente estar ahí, descansar y asociar la cama con solo descanso. Bueno, descanso y otra cosa, por supuesto, y hacer el amor, pero no para trabajar, no para ver tu compu, no. Eso hazlo en un sillón. Tu cama, asóciala solamente con dormir y con estar con tu pareja. ¿Okay? Gracias, gracias. Espero que les sirva este resumen del libro. Los leo. Bye.